es un poco apretado, pero se puede, tal como hemos diseñado, está para 8 semanas. Ya dieron la primera clase aquí con la doctora Ana Belén, principios generales para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades infecciosas. De allí ella me debe, ¿eso fue lo único que le dieron ese día? Ok, de allí ella me debe mandar unas 7 preguntas y después sigo yo aquí en la primera semana con antimicrobianos, penicilinas, cefalosporinas, glicopéptidos y oxazolidonas. De eso vamos a hacer una pequeña prueba el día, el otro jueves, ¿correcto? Y así se van las semanas. En la octava semana, aquí en la octava semana, vamos a hacer el día, después que la clase del jueves, el sábado o domingo, como ustedes lo escojan, o viernes, me tienen que dar una hora para que hagan una prueba. Perdón, en esta semana, antes de esto, en esta semana, este sábado o domingo, o el día que quieran, vamos a hacer una prueba diagnóstica. Esa prueba es solamente, esa prueba no tiene ninguna, no tiene ninguna nota. Es una prueba para ver cómo están ustedes después de un par de años de no haber revisado la microbiología, parasitología, virología, etcétera, ¿no? Es para ver más o menos cuál es el conocimiento general que recuerdan ustedes, ¿no? Al finalizar el día de hoy me debes dar la hora, porque yo lo pongo por Schoology, y ustedes lo abren allí y hacen esa prueba y enseguida tenemos resultados, ¿ok? ¿Me escuchan? ¿Hola? Ok. Bueno, el módulo tiene solamente una prueba parcial que va a ser en la octava semana. Igualmente, para no alterar el orden de las clases que llevamos y no tenemos mucho tiempo ni espacio, esa prueba la podemos hacer cuando ustedes tengan disponible tiempo un sábado o un domingo de esa semana, ¿no? De la semana octava. Podría ser el viernes, podría ser el sábado, podría ser el domingo. Ese primer parcial, ese es el primer parcial, ¿correcto? Ese primer parcial probablemente lo vamos a hacer en el salón de computadoras allá de la universidad. Todavía no tengo claro si se va a poder hacer allá. Pero si es allá, entonces allí, eso sí, tendríamos el problema de sacar en el, en el programa. Tendríamos que tener, ¿qué otro día de la semana ustedes tienen allí disponible? No hay para todos. Es que ese es un problema. Eso es lo que yo le decía al doctor Eto Lombardo. Y además la ventaja que nos da Schoology o las plataformas es que uno lo puede hacer acá en donde ustedes estén. Pero les quiero ser franco con esta situación. Digo, por mí no ha habido nunca ningún problema en cuanto a eso. Pero en la facultad mucha gente anda quejándose de eso. Yo no he sido uno de los que me quejo, pero dicen que los estudiantes salen muy bien en esos exámenes, etcétera, etcétera. Yo lo dejo hasta ahí, ¿no? Eh, y hay presiones en ese sentido de que los exámenes se hagan de una forma, yo diría que semipresencial, porque está el profesor en el aula donde se está haciendo el examen
y ustedes tienen la computadora, están en ese sitio, ¿no? Pero el examen sigue siendo a través de la plataforma. Entonces, no sé, y voy a esperar un poquito a ver, porque todavía falta bastante para la 8ª semana. ¿Qué va a pasar con eso? No sé. Esa es la razón pero ahí tendríamos, ya le digo, tenemos un problema allí porque allí habría que dedicar un día de clase a hacer esos exámenes porque ustedes son un grupo grande. Entonces una parte lo haría con la mitad porque también la doctora tiene, el examen se partió en dos. La parte de ella se hace allá en Santo Tomás y la parte mía se hace acá, pero allá ustedes están haciendo los exámenes en forma antigua, que es la forma de papel. Y yo la verdad que no, con grupos tan grandes, aunque fuera más pequeño el grupo, a menos que fuera un grupo de 5, de 10, pero ya yo sé lo que es calificar 75 exámenes, es una locura. Y teniendo estos recursos yo creo que no es necesario. Bueno, vamos a dejarlo hasta allí porque no sé, ya te informaré qué es lo que vamos a hacer. Por ahora vamos a hacer entonces los exámenes, las pruebas parciales, las pruebas esas rápidas, que la titulamos pruebas rápidas. Esas pruebas van a tener un valor de 10, 12, 14 puntos por ahí. Aquí, ¿verdad? Está aquí. Pruebas rápidas. Van a ser 7 pruebas rápidas de 14 o 15 puntos. Y entonces eso le vamos a sumar y va a dar un equivalente de 15%. La prueba parcial también tiene 15%. Realmente esta es como una prueba, las pruebas rápidas son como una prueba parcial fraccionada para beneficio de ustedes que puedan revisar el tema con más calma y puedan tener mejor nota. Y eso se le va a sumar entonces el 15% del parcial más el 35% del final y luego la rotación clínica que tiene también un valor de 35%. Eso da un gran total de 100%. En cuanto a la secretaría, debes nombrar una persona, algún compañero o compañera, que en el caso de que tú no puedas asistir por algún motivo, te pueda hacer la segunda allí, ¿no? La actividad del secretario puede servir de enlace con los estudiantes y también con los profesores. Si algún estudiante quiere conversar conmigo alguna cosa, pues tú me lo dices y entonces yo me explica qué es lo que es y hablamos con la persona, ¿no? También es para recordarle a los profesores que tienen su clase a tal hora, que va a ser en tal lugar, etcétera. Recordarle el temario o el tema que les toca. Es más bien como un apoyo en la función docente. Desde que yo estoy en el curso, dirigiendo el curso, siempre el estudiante, el secretario o secretaria tiene una copia del Excel que yo voy llevando con las notas. Y en ese Excel ustedes van anotando, pueden ir anotando las notas que van obteniendo, porque ustedes, como tenemos este tipo de plataforma, enseguida ustedes saben la nota, ¿no? Y la pueden ir anotando allí y pueden ir sacando sus promedios, pueden ir sabiendo cómo van, etcétera, porque yo tengo el original acá y las notas del Hospital Santo Tomás, por regla general, la doctora me las manda primero a mí y en algunos casos se las ha dado a los estudiantes, porque yo le he explicado que ustedes tienen una copia y ustedes son dueños de sus notas. Así que yo espero que eso podamos seguirlo haciendo así y si no es así, ya sea porque ella no se las ha dado, entonces ustedes me las piden a mí, yo se las reenvío para que las vayamos, tanto ustedes como yo, anotándolo en ese Excel que vamos
a poner a continuación. En el Excel vamos a trabajar con un porcentaje, ¿no? Que es más fácil. O sea que vamos a ir poniendo los porcentajes de la nota que ustedes van sacando, ¿no? Si aquí, por ejemplo, en la nota final perdón, en la nota del primer quiz, ustedes sacan 100, eso es un 15%, ¿correcto? Y así, vamos poniendo los porcentajes, porque así al final vamos nada más sumando porcentajes y es más fácil, ¿no? Igual la prueba parcial, si sacan un 100 en la prueba parcial, tienen el 15%. Y así, por ende, las otras notas. Igual el final, en la rotación clínica lo mismo. Siempre el profesor clínico les va a dar un 10% de la nota. La bitácora clínica, que es yo diría que es un informe bastante simple con cada uno de los casos que ustedes vieron. Lo pueden hacer esto para que el profesor lo pueda leer bien y las letras todas no son igual, buenas. Lo hacen en su computadora con un pequeño análisis, los diagnósticos que sacaron de provecho de eso, las cosas interesantes que vieron ahí. Igualmente el profesor le podrá decir que le presenten uno de esos casos y ustedes le hacen una presentación allí. Por supuesto que tiene que ser una presentación sucinta, rápida, y él les dirá, pues, él les corregirá qué les parece o qué no les parece. Y en base a eso le dará un 10%, dependiendo pues de todo. El responsable de esta nota es el profesor preceptor de cada uno de los hospitales, y al final ustedes le dan la hoja de calificaciones, la llenan y me la hacen llegar a mí todo el grupo, no me las den por separado. Me la van dando al final todo el grupo para saber que ustedes cumplieron con eso. ¿Ok? ¿Qué otra cosa? Bueno, yo creo que, digo, yo siempre he partido del, del, del hecho de que ustedes son dueños de su nota, ustedes son dueños de sus preguntas y de sus exámenes. Por eso yo soy pro a dar al estudiante toda la facilidad para que se oriente, para que haga el mejor papel eh, en en su labor de estudiante, y que aproveche al máximo, tratando de que las cosas sean lo más sencillo posible, lo más general, para que ustedes puedan hacer un internado lo mejor posible. Y ya una vez que vayan a las diferentes especialidades, pues ustedes puedan decidir dependiendo pues de sus gustos, ¿no? O de sus intereses. Es importante que ustedes estudien todas las clases, porque ya les estoy diciendo, las clases las vamos a ir pulsando con ese 15% que le estoy dando de todas las 8 clases. De las 7, pues, porque sí, son 7, porque la última no se valora porque ya no tenemos más clases después de la última. El interés de estos quizzes es para que ustedes estudien, revisen, y se van a dar cuenta que son muy sencillos las preguntas. Y entonces, para que vean más o menos qué tipo de preguntas hago yo, entonces me dan la fecha para, ya sea viernes, sábado, domingo, me digan a qué hora quieren hacer la prueba. La prueba tiene una duración de más o menos 1 hora, y ustedes ahí mismo van a ver pues cómo están en la materia de lo que ya dimos. La mayoría de las cosas que están aquí ya las hemos dado en los cursos de microbiología, ¿no? Excepto la parte de terapéutica, que aquí no hacemos tanto énfasis en la terapéutica, sino en el diagnóstico de las enfermedades infecciosas. Este es un curso para médicos generales,
Este no es un curso para residentes de infectología ni para nadie para una especialidad. Esto es adaptar la especialidad al nivel de los médicos generales para que ustedes puedan tener sospechas diagnósticas que son excelentes muchas veces. Yo he tenido pacientes, estudiantes, médicos jóvenes que nos hacen diagnósticos muy buenos de endocarditis, meningitis, bueno, todo tipo de infecciones que yo sé que ustedes no van a ser la excepción. ¿Alguna pregunta o comentario? Hola. Ah, perfecto. Dígame la hora nada más. Ok. Sí, yo estuve hablando con el doctor, uno de los promotores, uno de mis maestros, para que lo sepan, de mis maestros en Scology, es el doctor Adames, mi querido amigo Adames. Y Adames, yo sé que él con ustedes desde antes, ustedes se manejan con la computadora y con Scology con él, ¿verdad? Desde hace mucho tiempo. Creo que ustedes han estado con él. Y a mí me parece excelente. Yo soy a mí me gusta este sistema, primero porque estamos cómodos, ¿verdad? No es lo mismo estar ahora mismo en una... El que va a aprender, aprende en cualquier lugar. En el borde de una navaja uno aprende. El que no va a aprender, tú le puedes poner todo lo que tú quieras y la atención la va a tener por otros lados. Así que yo creo que todos somos adultos, ustedes ya no son estudiantes de secundaria, son estudiantes universitarios y ustedes están sembrando su terreno para una cosecha fructífera y eso se hace con el estudio programado y el estudio diario. Todas las veces que ustedes vayan a una clase, no conmigo nada más, pasen, agarren el tema y léanlo en donde puedan. Y si tienen la clase que se va a dar, mejor aún. Todas mis clases están en la plataforma, todas. Y creo que también las de los profesores. De todas maneras, el secretario, cuando dé la clase con los otros profesores, recuérdale que me manden la clase actualizada para entonces enviársela a ustedes. Y pídale, es más, ustedes tienen toda la libertad de grabar la clase si así lo quisieran, ¿no? Y después me las hacen llegar, porque sí me interesa ver lo que se está dando para después también hacer algunas preguntas y cosas así, ¿no? Entonces el sábado me pasan la hora, ¿no? ¿Me dieron qué hora? ¿No tienen la hora? Está bien, ustedes nada más me dicen, yo me llevo esa hora de terminar y entonces ya con eso tenemos pues entonces la prueba esa que es una prueba muy sencilla. Ok, vamos a ver, espérense, vamos a ver ahora. Espérense, déjenme compartir pantalla para ver ¿alguna otra pregunta, algún comentario? ¿Qué les parece lo de los quizzes? Me gustaría escuchar a alguien en los últimos 5 minutos que tenemos destinado para esto. ¿Algún comentario de alguien? Bueno, doctor, una pregunta. Con respecto a los quizzes, ellos todos van a ser así como dice el cronograma de mitad y mitad, 7 preguntas y 7 preguntas, o es solo este diagnóstico. No, 7 preguntas de la clase que dieron la semana anterior con la doctora y de mi clase, o de la clase de los otros profesores. Son 14 preguntas. Ok, sí, justo eso Generales, quería. generales. En general, ok. El que hace el examen soy yo. Si yo veo que hay alguna pregunta un poco así fuera de lo que yo considere, bueno, yo la modifico y hago algo con el tema que están preguntando, algo más sencillo. Yo soy el que hago las pruebas. Ok, gracias. ¿Cómo no? Bueno, vamos entonces
a comenzar la clase. Miren, este tema que le voy a presentar aquí es un tema harto conocido de ustedes. Muy conocido porque recuerden que ustedes creo que me vieron en las clases de microbiología con casos clínicos, creo que con meningitis, con cocos gram positivos, ¿qué otra cosa? No me acuerdo. ¿Ustedes dieron clase conmigo? Sí, doctor. Ah, perfecto. Entonces ustedes ya me conocen. Así que las clases, pues, no estén muy aprensivos con esa prueba diagnóstica. Recuerden que la mente humana se maneja de acuerdo a la intensidad con que la situación se brinda, ¿no? Si yo dejo de tener interés en una cosa, ya sea porque estoy en un tipo de enseñanza como este, en donde se dan los tópicos y los temas, y después ya se espera hasta que volvamos a ir a un hospital, no es extraño que ustedes vayan olvidando un buen porcentaje de las cosas. El grupo anterior que le pusimos la prueba, eh, yo diría que también vamos a esperar a ver el comportamiento de ustedes y después yo les voy a mostrar el comportamiento de los estudiantes del grupo anterior. Lo ideal sería que después de las clases hubiéramos hecho una prueba diagnóstica también, pero de sorpresa, porque el famoso estudien, eso no tiene chiste, porque usted cada vez que viene un paciente delante de usted no se pone a estudiar, tendría que ponerse a estudiar toda la medicina, ¿verdad? Entonces eso de que estudien para poder contestar un examen, eso no debe ser. Ustedes deben contestar un examen después de haber tenido la vivencia de haber estudiado en tranquilidad en su casa y lo que quedó ahí para más adelante. Eso es el verdadero conocimiento. Pero eso de estudiar para ganar una nota enseguida, eso es como la foto esa que se hace el público con el famoso selfie, en donde tú te tomas la foto siempre sonriendo. Nadie se pone a llorar con una de esas fotos. Bueno, vamos a dar un tema, como les digo, que es un tema bien, bastante frecuente, y es de los antimicrobianos. Y fíjense que ponemos aquí uso y abuso, porque más se abusa que se usa. Son productos que se abusan mucho, porque se usan y se usan a veces sin tener un control. Esto es para recordarles que la microbiología, ya que estamos hablando de antimicrobianos o de antibióticos, que casi siempre está orientado a las bacterias, porque hay antivirales, hay antimicóticos. En este caso vamos a hablar más bien de las bacterias. Esto es muy, pero muy importante el conocimiento que se tiene de la microbiología, que es la madre realmente de la infectología. Sin una buena microbiología, usted no hace una buena infectología. O sea que los agentes patógenos tenemos que reconocerlos para así poderle ofrecer a nuestros pacientes un tratamiento efectivo, porque los antibióticos o antimicrobianos son las armas con las cuales nosotros logramos atacar a esos agentes. Si no sabemos cuál es el agente, entonces, ¿qué vamos a hacer? Una regadera, que es lo que hacemos muchas veces. Damos un antibiótico o un quimioterápico que tiene un espectro muy, muy amplio y elimina las bacterias que están causando el problema, pero también una gran flora de la llamada microbiota. El concepto de microbioma, hoy por hoy, son todos los microorganismos que están sobre nuestro cuerpo o en las cavidades o en los locales donde hay bacterias. Además de los microorganismos, también están
los productos de esos microorganismos, el ADN que se suelta de esos microorganismos, etcétera. En tanto que la microbiota son las bacterias específicas que hay en los lugares, en los diferentes locales, digamos. Microbiota de la, para ponerlo así, microbiota de la cavidad vaginal, del canal vaginal. Tiene su propia flora. Eso se llama microbiota. La boca tiene su propia flora. La axila tiene su propia flora. El área genital tiene su propia flora. Y así, ¿no? Todo nuestro cuerpo tiene diferentes locales y tiene diferentes flora microbiológicas, ¿no? O flora bacteriana. Así que, para que ustedes vean, los antimicrobianos barren a microbiota intestinal, por ejemplo. Cuando usted da uno de estos antibióticos de amplio espectro, usted se está llevando una cantidad de microorganismos que los pobrecitos no tenían nada que ver y más bien son agentes beneficiosos para nosotros. Por eso ustedes ven que cuando se da antibióticos hoy día se usa mucho el concepto de dar de probióticos, que son sustancias o productos que permiten que la recuperación de esa flora, ¿no? De esa flora microbiológica. El objetivo de estos productos, bueno, eliminar a este señor que es la bacteria o inhibir su crecimiento. Si lo mata, es un bactericida. Si no lo mata, sino que lo deja allí con un poquito con las manos amarradas, que no puede hacer mucha cosa, está vivo, pero no está activo, entonces es, es ya no sería bactericida, sería un bacteriostático. Ahora, recordando pues la nefasta guerra esta que estamos viendo en la televisión todos los días, cómo el ser humano se acaba uno a otro. Asimismo, nosotros entramos con los antibióticos y eliminamos a una flora que no tiene nada que ver, ¿verdad? A los civiles en este caso, pues. Aquí vemos esta imagen que la verdad que es muy triste, la imagen de la guerra. Pareciera una película, para muchos es una película y la gente se va como desensibilizando a lo que significa una guerra. Y nos parece ya como el día a día, ¿no? Que una bomba cayó por aquí, otra cayó por allá, que se murieron tantos. Bueno, la verdad que es muy triste la condición humana que favorece la guerra. Al fin y al cabo, la guerra al final no hay vencedores ni vencidos. Y termina en lo que debió ser la guerra desde un principio, una negociación, ¿verdad? Una negociación. El problema es que cuando se quiere imponer la voluntad de una parte o de otra, entonces vienen estos problemas. Entonces, eso es lo que hacen los antibióticos, destruyen las microbiotas intestinales, vaginales, de la boca, y entonces vienen los llamados gérmenes oportunistas, que son los hongos, y llegan los hongos, o llega, digamos, el Clostridium difficile, que es un germen oportunista, y que alguien se acuerda lo que es Clostridium difficile. A ver, dígame alguien por allí. De vez en cuando yo pregunto y me gustaría que prendieran la cámara, perdón, que se pusieran no en fotos, sino en su cara, ¿no? Para poderlos ver. A ver, alguien que me diga lo que le acabo de preguntar. ¿Qué es Clostridium difficile? A ver, Mercedes Nelson. ¿Qué es Clostridium difficile? Activa tu micrófono, por favor. Activa el micrófono. Mercedes, activa el micrófono. Hola. ¿No me escucha?
Sí se le escucha, pero es que creo que tiene problemas con el micrófono. Luis Londoño. Sí, doctor. Esa es la bacteria que produce la colitis membranosa. Ajá, exacto. Esa bacteria está en el intestino y está ahí conviviendo con los otros clostridios, ¿verdad? Pero cuando llegamos y le damos clindamicina a un paciente y le barremos la flora anaeróbica de los clostridios, queda Clostridium difficile, que es igual que los otros clostridios, es un germen que gran positivo o gran negativo, Londoño. Opa, ¿Gram negativo? no, no. Gram positivo. Ah, claro, si no es gran negativo, es gran positivo, ¿verdad? Ok, seguimos, pues. Bien, entonces, ten alerta para cuando yo pregunto, por favor, porque así no perdemos tiempo. Bueno, ya esto lo dijimos, bacteriostático, bactericida, no vamos a seguir diciendo lo mismo. Los métodos físicos, recuerden que son los métodos que se conocen desde los principios de la humanidad, el calor, el fuego. Ya vino después la radiación, la filtración, para combatir estos microorganismos. Y el señor Louis Pasteur, recuerden, el gran microbiólogo francés, descubrió, porque eso se descubrió, eso no lo inventó él, eso lo descubrió, que el calor, la llamada pasteurización, él colocaba a una temperatura un poquito más alta los microorganismos y después los bajaba rápidamente a 4 grados centígrados y las bacterias se quedaban medias, medias tontas que no tenían actividad y por eso los alimentos que están pasteurizados tienen fecha de caducidad o de expiración, porque estos microorganismos se despiertan después de un cierto tiempo y entonces van a comenzar a producir las sustancias tóxicas que dañan el vino, dañan la leche, dañan el queso y dañan todos estos productos que hoy día podemos disfrutar de ellos porque tenemos la pasteurización. Luego tenemos el calor seco, calor húmedo, y así vamos avanzando en la ebullición. Todos estos son métodos para eliminar microorganismos. La radiación, luz ultravioleta, rayos X, rayos gamma, microondas, todas estas cosas, los filtros, los diferentes filtros para evitar que la bacteria pase de un lado a otro, el ultrasonido, hasta que entonces llegamos estos sean los métodos, a los llamados métodos químicos no selectivos y selectivos. Los no selectivos, todos los conocemos, ¿verdad? El mercurio cromo, el alcohol, los desinfectantes, los antisépticos, y los selectivos son lo que vamos a discutir ahora, que son los antibióticos y quimioterápicos. Esos son los que vamos a discutir ahora, porque estos de acá, pues estos no tienen selectividad. Estos son medios selectivos. Aquí no, realmente no son totalmente selectivos, porque yo no voy a dar un antibiótico específico, nada más contra Escherichia coli. No, yo doy un antibiótico que dentro del espectro está la Escherichia coli. O no voy a dar un antibiótico específico contra Streptococcus pneumoniae. No, va a ir contra todo lo que fuera gran positivo que se parezcan pues a este germen y entonces, como ven, son medios selectivos, yo diría. Y entre los no selectivos, aquí una cantidad, el más conocido, el alcohol, el mercuriocromo de las abuelitas, le ponían antes a la gente, yo no sé si ahora lo usan, ya el yodo, el cloro. El cloro es muy conocido, de uso doméstico. El alcohol, pues ya usted sabe que lo usamos a pasto durante la pandemia para eliminar el virus de la superficie. Y así, ¿no? Entonces vamos a ver ahora los métodos. Recuerden que un desinfectante elimina los microorganismos de la superficie, pero no es tóxico a los tejidos. Eso es el alcohol, ¿verdad? El yodo a concentraciones
bajas, o si pones yodo puro te puede dañar, te puede lesionar los tejidos. Y el antiséptico elimina los microorganismos de la superficie aquí, pero no es tóxico. El desinfectante elimina, pero es tóxico, ¿no? Perdón, el antiséptico ideal, pues ese que les decía, el alcohol, que ya lo mencionamos por acá, el yodo a dosis baja, y el desinfectante, pues ese sí va a ser muy tóxico. En el interior usan mucho el llamado cangarú, eso es fenol. El cangarú lo ponen para eliminar, para limpiar los pisos, y tiene un olor muy, muy característico, ¿no? Vamos a ver. Bueno, básicamente un antimicrobiano es un producto eh, que es sintetizado o es metabolizado por microorganismos, ya sea hongos o bacterias. Y estos productos llamados antibióticos, que son sintetizados como decía, por un microorganismo, por ejemplo, la penicilina, Penicillium notatum, el penicillium es un hongo. Los streptomyces son bacterias, también pueden producir antibióticos. Y así hay una infinidad de productos que se producen o son derivados de esta estructura. El más conocido, el famoso Penicillium notatum o penicilina, descubierto por Fleming, en donde él vio que un hongo repelía la colonia de una bacteria que él había puesto aquí, que era un estreptococo en ese caso. Entonces, este halo de inhibición significa que la bacteria no crece hacia allá y el hongo la va rechazando. Porque este hongo produce una sustancia que después se le llamó penicilina y que se sintetizó y que sirvió de mucho durante la Segunda Guerra Mundial. Y hay otros antibióticos o quimioterápicos, la bacitracina, polimixina, tetraciclina, eritromicina, todos son productos de diferentes bacterias que los sintetizan como productos de su metabolismo, y entonces nosotros los hombres lo hemos llevado al laboratorio, hemos utilizado el producto y le hemos agregado y quitado estructuras, etcétera, para darle mayor potencia, menor potencia. O sea, jugamos con el antibiótico, con ese producto, para entonces ya sacarlo al mercado como un antibiótico formal, ¿no? El quimioterápico no es un producto producido por una bacteria o un hongo. Es una sustancia química de preparación sintética o están también en el medio ambiente, pero puede ser una sal, un producto inorgánico. Y aquí uno de los ejemplos son las sulfas. Es un quimioterápico. Entonces, como ven, la historia pues, de la microbiología y con relación a los antimicrobianos, pues muy interesante. Y todo eso fue posible porque descubrimos que existía un microorganismo, y eso lo descubrió Anthony van Leeuwenhoek con su microscopio rudimentario, ¿recuerdan? Que era como una especie de lupa, y con eso él lograba ver microorganismos en el agua. Y a partir de ahí se comenzó pues se comenzó a saber que la bacteria tal producía tal enfermedad. Y allí hubo un señor, Roberto Koch. El señor Roberto Koch, que después hizo los llamados postulados de Koch, fue uno de los pioneros de la terapéutica antimicrobiana. ¿Por qué? Porque él comenzó a darle
nombre a las enfermedades que causaba X o Y bacteria. Y así él fue trabajando la tuberculosis, trabajó el cólera y otras enfermedades infecciosas, de tal forma que se reconoció a la bacteria como la causante de una enfermedad, y eso se podía demostrar a través de los postulados de Koch, que decían pues que un microorganismo en un huésped sano se podía pasar a otro huésped, perdón, en un huésped enfermo se pasaba a un huésped sano, y que después eso lo podíamos recultivar, ponerlo a crecer y después volverlo a inocular y se volvía a infectar a otra persona. Y así, ¿no? Eso fue un tremendo hallazgo, y entonces ya comenzamos a reconocer a los microorganismos como tales, y ahí pues surgió la microbiología moderna, en donde hoy por hoy, los microorganismos los clasificamos de acuerdo a cómo se tiñen en el laboratorio, en gran negativos, y los gran negativos son los rojos, en gran positivos son los azules, los que se tiñen de azul, y ahí pare de contar, o gran positivo o gran negativo de acuerdo al gramo. Hay gérmenes que no se logran teñir, y yo aquí le he dado el color de amarillo, no es que sean amarillos, que son los microplasmas y la clamidia. Esto tiene su intención, y es que les estoy tratando de dar el mensaje de que uno aprende por asociación visual, ¿no? Asociación de colores. Si yo le dijera a usted que usted en ese círculo grande que tenemos ahí de gran negativo, lo hacemos más grande, y usted me va a escribir allí los gérmenes que son gran negativos, entonces allí pondríamos, por ejemplo, a los bacilos gran negativos, Escherichia coli, a Neisseria meningitis, podríamos poner una cantidad de gérmenes que son gran negativos porque se tiñen de color rojo. Y en el círculo de gran positivo vamos a meter a los organismos que son de color azul, que se tiñen de azul. Los estreptococos, los bacilos, los clostridios, los cocos gran positivos, los estreptos, recuerden que son gérmenes que forman cadenas, y los cocos, pues son gérmenes que forman racimos. Entonces, hay otra clasificación de los gérmenes en donde los podríamos agrupar, aquellos que crecen en presencia de oxígeno, y son los aerobios. Fíjense que el color, cuando ustedes ven a un médico, pero cuando ustedes ven un tanque de oxígeno en el hospital, ese tanque se representa con el color verde. Todos los tanques de oxígeno están pintados de verde. Por eso yo agarré el verde para representar a los aeróbicos. Y puse el negro para representar a los que no son aeróbicos, sino anaeróbicos. Ausencia de luz, ausencia de oscuridad, ausencia de oxígeno. ¿Correcto? Y por último, les pongo aquí antibar, que son bacilos ácido alcohol resistentes, y lo pongo de color rosado, porque ese es el color que se tiñen los bacilos ácido alcohol resistentes con la tinción de Ziehl-Neelsen, que ustedes recuerdan de su microbiología. Vayan desempolvando esa microbiología que tienen en la cabeza, y vamos a ver entonces pues que lo represento en esta forma. ¿Cuál es el interés de toda esta cosa? Bueno, muy simple. El interés es que ustedes aprendan a recordar lo que ya saben. Aquí tenemos volvimos a lo mismo. Los patógenos que tienen oxígeno son crecen en presencia de oxígeno, son los aeróbicos, y el aeróbico se relaciona con el oxígeno. Los anaeróbicos no tienen oxígeno, por consiguiente lo pongo de color negro, ¿eh? Oscuro eso ahí. Esto es lo que le estaba diciendo. Ustedes ahora en su casa le
si tienen hermanitos pequeños en kinder o en algunos le roban unos lápices de colores, se ponen en una cartulina, si lo quieren hacer así, para recordar nada más, ¿no? Y se ponen a pensar, oye, ¿cuáles son los gran positivos que yo aprendí cuando estaba en microbiología? Y lo van anotando aquí. Y hacen su grupo de gérmenes gran positivos. Porque esos gérmenes que están aquí son los gérmenes que vamos a atacar con los antibióticos que ya ustedes los conocen y saben que existen. Y aquí los gran negativos, vean aquí. Y así nos vamos. Vean gran negativos como coli, Klebsiella pneumonia, Pseudomonas aeruginosa, Proteus mirabilis y otros tantos que ustedes pueden ponerse a revisar aquí. A veces es bueno darle un vistazo a los apuntes o a los libros de microbiología para ponernos en onda, porque estamos hablando de infectología y vuelve, le repito, a la primera o segunda diapositiva que yo les puse aquí. La madre de la infectología es la microbiología. Aquí tenemos a los bacilos ácidos alcohol resistentes por el colorcito. Y aquí tenemos a la familia de los micoplasmas y ureaplasmas, que son también, que los represento yo de amarillo. Por eso nada más para, ahora van a ver por qué de estos colores, ¿no? Clamidia, rickettsias, micoplasmas. Eso darle un color para lo que vamos a hacer. Si yo le quiero decir que los gérmenes aeróbicos gran positivos, ¿cuáles son? Entonces yo lo represento así. Aeróbico porque este es el ambiente donde están, la gran esfera, y dentro de la otra está la esfera azul, que es donde deben estar los gran positivos. Aquí de nuevo los gran negativos aeróbicos, el verde porque es aeróbico, y aquí están los gérmenes que son gran negativos. Y aquí tenemos, bueno, esto aparece medio azul, pero es negro, los cocos y los bacilos gran positivos anaeróbicos, los voy a representar en esta gran esfera de afuera, que es anaeróbica, negra, y aquí a recordar que estos son gérmenes gran positivos anaeróbicos. Y aquí los gran negativos anaeróbicos, Veillonella, Fusobacterium, Bacteroides fragilis, que es un agente que está muy presente en el colon humano y que es causante de infecciones severas a nivel de la cavidad abdominal cuando se perfora una víscera hueca o víscera intraabdominal. A ver, vamos a ver por aquí. Mercedes Nelson. Ya no ha podido poner tu... ¿Ya me escuchas? Mercedes, ¿me escuchas? Sí. Ahora sí. A ver, Mercedes, ¿qué entendiste tú de lo que yo acabo de decir? Vamos a ver, rapidito. De los espectros. De los gérmenes en general. ¿Cuál es el mensaje que estoy tratando de decir? Bueno, que dependiendo de, que a pesar de que hayan diferentes efectos, nunca vamos a tener como un antibiótico que afecte exclusivamente a uno, sino que se pueda llevar a varios por delante, pues. Claro. Ok. Vamos adelante aquí. Bueno, miren, esto que vemos aquí, esto era lo que se le exigía al estudiante de la Facultad de Medicina, de microbiología, para que demostrara que sabía los mecanismos de acción de los antimicrobianos, ¿verdad? ¿Recuerdan la síntesis de la pared celular, la síntesis proteica, la membrana celular y de los ácidos nucleicos? ¿Recuerdan? Y esto de memoria tenía uno que aprendérselo y darle para aquí, darle para allá, y de pronto se te olvidaba.
y terminabas a veces rehabilitando porque no te acordabas de estas cosas o se confundía. Bueno, hay una forma muy simple de nosotros recordar las cosas y son las llamadas reglas mnemotécnicas, que son usando algo que nos oriente a, a, a poder analizar, a poder clasificar o recordar una serie de elementos en esta situación. Por ejemplo, síntesis de la pared. Pared. Esta es la pared, ¿verdad? Pared, ¿con qué letra se escribe? Se escribe con P. Esta es una P, ¿verdad? P de penicilina. P de los primos, que son las cefaloporinas, ¿verdad? Los hijos son estos, ¿verdad? Las penicilinas, para que lo entiendan, ¿por qué le puse primos aquí? Las penicilinas son estos. Pero los primos no tienen los mismos genes que estos. Le falta algo, o sea que los primos nada más tienen esto es una C al revés, aquí está, ¿ves? De la cefaloporina. La P también, la pared también actúa sobre los glicopéptidos. Esto no es una P, sí, una P al revés, para allá, mirando para allá. Y esa es una G, glicopéptidos. Y la P, la pared celular también actúa sobre la vancomicina. Yo soy medio analfabeto y puse vancomicina con B alta, pero son igualitos. Y esta es una P, ¿ves? Y esta es otra P al revés. Son dos P unidas. Pared, vancomicina. Y la teicoplanina es un primo de este de acá. Teico. Quítale las dos aquí para convertirlo en primo y tenemos la T de teico. Ya, con eso ustedes aprendieron todo eso y no se les va a olvidar nunca más. Si lo piensan así, con pared celular. Vamos a ver otro grupo. La de los ácidos nucleicos. Núcleo. Bueno, yo para decir del núcleo, ¿cuál es el núcleo del ser humano? Hablando, románticamente hablando, ¿cuál es el núcleo del ser humano? A ver quién me dice. Corazón. ¿Ah? Corazón. ¿Cómo? El corazón, muy bien. Y el corazón nosotros lo medimos con un aparatito que se llama el electrocardiógrafo. Y el electrocardiógrafo me da las ondas P, el complejo Q, RS y la onda T. Entonces, los antimicrobianos que actúan sobre el mecanismo de acción sobre los ácidos nucleicos, vamos a usar la Q de quinolonas, la R de rifampicina, el núcleo, estamos hablando del núcleo del corazón, quinolona, R de rifampicina, S de sulfa y T de trimetropin. ¿Ok? ¿Está claro? Entonces, esto es una regla mnemotécnica para recordar los que actúan a través de los ácidos nucleicos. ¿Está clarito? No hay forma de perderse, ¿verdad? Miren este de aquí. Este que está aquí lo creó un estudiante de medicina en una clase un día que yo no tenía, la verdad. Era un listado de antibióticos ahí, antimicrobianos, y tenía los macrólidos, la clindamicina, la tetraciclina y el cloranfenicol. Y el muchachito este, que yo después le digo, tú te pareces al del chiste, Pepito, ¿no? Que siempre le encuentran una morbosidad a las cosas que habla. ¿Saben los chistes de Pepito, no? Él dice, doctor, es muy sencilla la regla mnemotécnica. Proteica, proteína, prótesis. P de prótesis. ¿Y qué tiene que ver eso con los antibióticos? Muy facilito, doctor. Facilito, mire. Esto no es una C. Sí, ¿verdad? ¿Están viendo? Esa es una C. Esa línea es una C. Y esta otra línea es una C, ¿verdad? Claro, esto es una mama de prótesis. Una mama con prótesis. Y ustedes ven esto que está aquí. Como la mama es grande para las prótesis que se ponen, la piel tiende a formar esta línea aquí. Y esa es la L.
de clindamicina, pero también del grupo de los macrólidos, macro, prótesis, macrólidos. ¿Y las tetraciclinas dónde las pone? El cloranfenicol, igualito aquí, con la clindamicina y cloranfenicol, CL. ¿Y a dónde está la tetraciclina? Doctor Taque, facilita, aquí está la tetraciclina. Digo, oye, tú tienes una imaginación de pepito. ¿Cómo se te ocurre una cosa así? Y la verdad que es interesante porque es facilito de recordar. Síntesis proteica, macrólidos. ¿Cuáles son los macrólidos? Todos los macrólidos. Acitromicina, ¿verdad? Eritromicina, principalmente eritromicina, claritromicina y acitromicina. Esos son los macrólidos. Y luego tenemos clindamicina, cloranfenicol y las tetraciclinas también como parte de ese grupo. Y por último, tenemos a la síntesis de la membrana celular que se llama, facilita, los imidazólicos. Allí sí ya tenemos que aprenderlo de memoria. El ketoconazol, fluconazol y traconazol. Y la polimixina B. Pero estos son los últimos, son para hongos, es más fácil recordarlo. Entonces, como ven, nos aprendimos eso de memoria, pero déjenme decirle que en la clínica nosotros no usamos eso para decidir los antibióticos. Para decidir los antibióticos principalmente usamos el espectro bacteriano, si son gram positivos, si son gram negativos, ¿correcto? Entonces vamos a comenzar a hablarle de las penicilinas, que son el primer grupo de antibióticos que vamos a revisar. Rapidito, las penicilinas son las llamadas penicilinas, actúan sobre la síntesis de la pared celular, y las penicilinas están junto a otro grupo que son las cefalosporinas, vancomicina y bacitracina, que actúan contra la pared celular. Pero vámonos con las penicilinas. Y tenemos las naturales, ¿verdad? ¿Cuáles son las naturales? La penicilina G, la penicilina benzatínica, la procaínica y la penicilina V. Esta V la pueden sacar ya prácticamente de la lista porque ya casi no se consigue. Nos quedaría la procaínica, la benzatínica y la G. La penicilina G es una penicilina que tiene una vida media de más o menos 4 horas, por ende solo se puede poner por vía intravenosa, no intramuscular. Y esta penicilina es básicamente para uso hospitalario, ¿verdad? Para uso en el hospital. Estas dos que están aquí son las que van a usar ustedes como médicos generales y como médicos de atención primaria, pues van a ser muy usadas. La penicilina benzatínica tiene una vida media, miren lo que dice aquí, 10 a 15 días. Esa es una pregunta que siempre se las hago y va a venir en el quiz de la próxima semana. La penicilina benzatínica tiene una vida media prolongada, mientras que la penicilina procaínica tiene una vida media de 12 a 24 horas. Por lo tanto, esta penicilina benzatínica se usa cada día. Esta penicilina benzatínica, la procaínica, cada día. La benzatínica se debe usar cada 10 o 15 días. Y esta penicilina es sumamente útil como profilaxis en la erisipela recurrente causada por estreptococo. ¿Por qué? Porque da niveles largos y prolongados, ¿no? Hasta 15 días cubre esa penicilina. O sea que un paciente que tuvo una erisipela, ustedes le pueden dar cada 15 días una inyección y evitan que le recurra la infección. ¿Para qué los colores? Vamos a ver si alguno de ustedes, antes que yo se los diga. A ver, Angélica Somarribas. Dígame, doctor. A ver, si tú fueras una extraterrestre y recibes en la nave espacial que llegó allá al planeta, tú eres del planeta Krypton,
y tú encuentras una tablita con esto aquí así, con relación a la penicilina G. Interprétame lo que yo quiero decir con estos círculos y estos colores y estas cosas. A ver, y esto que está aquí, a ver si yo, porque puede que yo piense que yo lo estoy explicando bien. Otra cosa que le iba a decir, en las pruebas esas rápidas, la pregunta número 15 va a ser para que hagan una pequeña opinión en cuanto a la clase anterior. Si la clase fue de 1 a 5, yo le voy a preguntar, la clase del Santo Tomás, ya se está más refiriendo a la clase anterior, fue excelente, buena, regular. No vamos a poner menos porque entonces podemos herir susceptibilidades, ¿no? Pero yo lo que quiero saber es cómo ustedes interpretan la clase que nosotros, los profesores, nosotros le damos a ustedes. ¿Me explico? Porque yo puedo pensar que yo soy excelente dando una clase y a lo mejor no es así. ¿Me explico? Entonces eso me sirve a mí de retroalimentación y a los profesores también les sirve. Y eso no tiene nada que ver que usted gane de 0 a 15. Eso no tiene nada que ver. Es una simple pregunta que no va a tener ni calificación ni nada, pero sí va a tener una respuesta. A ver, dígame, ¿qué ve ahí? Interprete. Bueno, estoy interpretando que como incluye... ¿De qué estamos hablando primero? Estamos hablando de la penicilina G. No, mira el título. De las penicilinas naturales. Correcto. ¿Qué quiere decir lo que diga ahí? A ver, interprételo. Bueno, ahí también sale algo de espectro bacteriano, entonces estoy entendiendo que como está el círculo verde, el azul, el negro y el rojo, esos son los que cubre. Entonces, ¿qué cubre? Los aeróbicos, los gram positivos, los gram negativos y los anaeróbicos. Ajá. También menciona las neiserias. Pero fíjate del tamaño del círculo. ¿Es grande, chico, mediano, pequeño? Bueno, principalmente los más grandes son el aeróbico, el anaeróbico y los gram positivos en menor gram negativo, por el tamaño que tiene ahí. También coloca que no bacteroides fragilis dentro de los gram negativos. Sí, que le debí poner fue una X nada más y no poner no, ¿verdad? Sí, entonces no cubre para eso. Y en la parte de las neiserias, habla de que la penicilina G se puede utilizar para las neiserias probablemente meningocócicas. Ajá, pero ¿qué es lo que estás viendo ahí? Arriba. El cerebro. ¿Y cuál es la enfermedad que yo estoy tratando de transmitirle? Maura, dilo tú. Maura. Mosaquites. Maura. ¿Sería meningitis, doctor? Claro, meningitis. Muy bien, excelente. Excelente. Eso es lo que yo quiero demostrar ahí, que las penicilinas naturales tienen un amplio espectro para los gram positivos, aeróbicos y anaeróbicos, pero que para los gram negativos es casi que nula, excepto que para Neisseria meningitidis, porque ya no podemos poner Neisseria gonorrea, porque Neisseria gonorrea es resistente a las penicilinas. Y entonces, pero es un espectro pequeño y que pasa muy bien la barrera hematoencefálica. Si yo hubiera puesto una X ahí donde está la flecha hacia el cerebro, entonces yo diría que que no pasa la barrera hematoencefálica. ¿Correcto? Muy bien, pues seguimos. Entonces tenemos penicilinas que son resistentes a la penicilinasa. ¿Y qué es la penicilinasa? La penicilinasa es una enzima que destruye el anillo beta-lactámico de la penicilina y por ende las deja sin acción sobre estos gérmenes. Los medicamentos que tenemos hoy día son la oxacilina, que es por vía intravenosa, y la dicloxacilina por vía oral. Ustedes pueden usar muy bien a nivel de medicina general, de medicina primaria, la dicloxacilina. Es para los gérmenes resistentes a la penicilinasa el estafilococo resistente a
a penicilina, pero sensible a oxacilina, ¿correcto? Y aquí tenemos estos dos, pues, la oxacilina ustedes no lo van a usar porque ese es un antibiótico de hospital y es por vía intravenosa. A ver, señorita Valeria López, léame, interpréteme lo que yo pongo aquí. Bueno, doctor, ahí lo que usted está poniendo es que el Staphylococcus aureus viene siendo pues una bacteria aerobia que es gram positiva y adicional a eso, el cuadro amarillo vendría siendo lo de que es resistente a la penicilinasa. Uh-huh. Que el estafilococo dorado es un gran positivo aeróbico y que pues, se puede usar, es sensible, es resistente pues a la penicilinasa. Eso es lo que puedo decirle aquí, ¿no? Y que realmente este tipo de antibióticos tiene este espectro, pues, hacia esos gérmenes. Entonces, tenemos que las penicilinas también se pueden, las aminopenicilinas, que ya no son del grupo de las naturales, son semisintéticas, las combinamos con los inhibidores los inhibidores, el ácido clavulánico y el sulbactán. Se puede usar entonces la ampicilina sola por vía intravenosa, la amoxicilina por vía oral, o la amoxicilina se combina con clavulanato por vía oral, o la ampicilina se puede también combinar con el sulbactán por vía oral o intravenosa. Estos productos, los inhibidores de las beta-lactamasas, lo que hacen es que facilitan pues que la bacteria se proteja pues de esa enzima, ¿no? De la beta-lactamasa, y entonces los hace más activos. La ampicilina sola es menos resistente. El estafilococo dorado, por ejemplo, no le va a servir, por ejemplo, o a un estreptococo o qué sé yo, algunos de estos gérmenes no le va a servir mucho mejor la ampicilina sulbactán que la ampicilina sola, ¿me explico? Porque la ampicilina sola no tiene el protector que es el inhibidor de las beta-lactamasas. Aquí el espectro de acción de las aminopenicilinas, como ven, es mucho más grande contra bacilo contra gérmenes gram negativo que contra gérmenes gram positivo, pero tiene acción sobre las dos y también sobre aerobios y anaerobios, y no actúa sobre bacteroides frágiles dentro de los anaerobios. Entonces, cuando ustedes vayan a escoger un antibiótico para una situación dada, es muy importante que se hagan la pregunta: ¿cuál es el microorganismo que está causando la infección? ¿Correcto? Si ustedes no saben cuál es el microorganismo, entonces estamos adivinando. Estamos con una bola de cristal enfrente, preguntándonos, bueno, ¿y cuál será el germen? O me lo invento, o digo, yo creo que, claro, hay ciertas áreas de la microbiota de la garganta, por ejemplo. Si yo pienso en la microbiota de la garganta que produce infección, ¿cuáles serían los agentes? ¿A qué grupos estaría hablando? ¿De gram positivo o gram negativo? Gram positivo. Claro, porque los bacilos gram negativos no son agentes de primera línea para causar enfermedad a nivel de la faringe. Y si yo agarro una infección urinaria, infección de vías urinarias, ¿cuál sería el agente que yo escogería como agente causal? Anaerobio. No, ¿por qué anaerobio? La orina. No. E. coli. Claro. Bacilo gram negativo.
Los bacilos gramnegativos son los gérmenes que principalmente causan infecciones de vías urinarias. Vamos a otra pregunta. Si yo tengo una paciente con una infección a nivel vaginal o a nivel del endometrio por un aborto provocado, ¿qué gérmenes yo escogería de todos estos aquí? ¿Cuáles? A ver, Diego Méndez. Diego. Sí, doctor. Bueno, de los agentes, Aquí lo tienes enfrente, ¿cuáles? sí, los gram positivos, no, perdón, los gram negativos, Gran negativo, ¿y qué más? aerobios. No, los anaerobios. Ah, no. Las infecciones anaeróbicas del tracto vaginal por aborto son las más frecuentes. Acuérdate que hay mucho tejido necrótico, mucha material allí y eso se le va consumiendo el oxígeno. Entonces ahí van a ver las infecciones anaeróbicas de la vagina. Ok, seguimos pues. Bueno, y también tenemos penicilina antipseudomonas. Esa penicilina antipseudomonas, la que tenemos hoy día del grupo de las penicilinas era piperacilina tazobactam, pero este antibiótico ustedes no lo van a usar porque estos son antibióticos para hospitales. Lógico que deben saber y conocer de él, pero son antibióticos que no usa el médico general. Entonces, pero sí deben conocerlo, puede que en los hospitales se da esto y que este medicamento usualmente se usa cada 6 horas. Y para la pseudomonas lo mismo, son gérmenes nosocomiales. Ustedes no van a usar penicilinas antipseudomonas ni cefaloporinas antipseudomonas, pero bueno, deben conocer algo de ello, ¿no? Y aquí está el espectro bacteriano de esas penicilinas, básicamente sobre gérmenes gram negativos principalmente, ¿no? Algunos anaerobios, aerobios, etc. Ahora vamos al grupo de los carbapenems. Los carbapenems también son medicamentos que ustedes no van a utilizar. Son medicamentos hospitalarios, excepto este de acá abajo, es el ertapenem. El imipenem o el meropenem son antibióticos para uso hospitalario y usualmente se dan por vía intravenosa y cada 8 horas. El ertapenem, sin embargo, tiene muy buena cobertura sobre gérmenes gram negativos, sobre, por ejemplo, estreptococo, neumonía, sobre algunos gram positivos, pero básicamente lo usamos para gérmenes gram negativos, pero de una sola dosis, una sola vez al día. Y el espectro de los carbapenémicos es como vemos aquí, aeróbicos, gram negativos. Este es el espectro principal. O sea que si tú vas a usar un carbapenem, debes usarlo principalmente carbapenémico. Debe estar orientado a los gérmenes gram negativos, principalmente los gérmenes nosocomiales. Y aquí algo de los inhibidores de la beta-lactamasa. Tenemos el ácido clavulánico, el sulbactam, el tazobactam, el avibactam, que también es ahora uno nuevo, la cilastatina. Todos estos inhibidores no tienen ninguna acción antibacteriana. Y pues los efectos adversos de la penicilina, eso más o menos ustedes lo deben ya saber. Son las reacciones anafilácticas, reacciones de hipersensibilidad, algunas veces reacciones hematológicas o alteraciones en el sistema nervioso central como pseudoanafilaxis, que es cuando uno inyecta la penicilina procaínica, se le va hacia la vena, puede producir arritmia cardíaca y convulsiones, ¿no? Bueno, vamos ahora a hablar de la cefaloporina. Como ven, las cefaloporinas también actúan a nivel de la pared celular, son primos de la penicilina y pues actúan con el mismo mecanismo de acción. Y las cefaloporinas son bastante fáciles de recordar. La de primera, segunda, tercera, cuarta generación. Esto va aumentando de acuerdo al espectro y al uso en los hospitales.
La de primera generación, estas son las únicas, cefazolina y cefalotina, y estos antibióticos tienen un espectro de acción que es para gram positivo y gram negativo casi que igual. Aeróbicos, y se fijan, no pasan la barrera hematoencefálica. O sea que si usted tiene un paciente con una meningitis, está en un centro de salud por allá por donde no haya muchos recursos, y lo único que tiene es una cefalosporina, miren, aunque le pongan eso y tiene una meningitis por un neumococo o un estreptococo neumonía o algún germen que pueda ser tratado, no le va a servir la cefalosporina de primera, porque no pasan la barrera hematoencefálica. Las de segunda son la cefoxitina y el cefuroxime. La cefoxitina tiene acción también contra anaerobios, así que por eso vamos a ver este espectro. Aquí pusimos cefoxitina anaerobio. Fíjense que tiene más acción sobre gram positivo que sobre gram negativo, y principalmente lo aeróbico. Esta cefalosporina sí actúa sobre bacteroides, por eso es antianaeróbica. Luego las de tercera generación también tenemos esta para uso hospitalario, cefotaxima y ceftazidima. Fíjense que los horarios son de cada 4 a 6 horas y de cada 8 horas. Por ende, son para uso hospitalario. Sin embargo, esta que está aquí la van a usar mucho los médicos de atención primaria porque es una cefalosporina que se puede colocar una vez al día. Y es la ceftriaxona, por vía intramuscular o vía intravenosa. Y se usa cada 24 horas. Ese antibiótico es excelente y es el único que se usa hoy día para la gonorrea o blenorragia, causada por Neisseria gonorrea. Porque ya la Neisseria gonorrea es resistente a las penicilinas. Esa ceftriaxona la vamos a usar entonces una vez al día, ya sea por vía intramuscular o intravenosa, y cada 24 horas. Veamos entonces cuál es, a ver, Daniela Russo. Daniela, léeme lo que dice aquí de las cefalosporinas de tercera. Ok, dice básicamente que las cefalosporinas de tercera ataca principalmente o tiene mayor espectro, vamos a decir así, en los gram negativos, en los aerobios y por último los gram positivos, que las cefalosporinas son bactericidas, que también se especializan en Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitis y nosocomiales. Esta va a cruzar la barrera hematoencefálica. Correcto, muy bien. Sí, eso es lo que estamos tratando de decir aquí. Y tenemos ahora los de cuarta generación. Fíjense que aquí son productos que todos estos son para uso hospitalario, cefepime, ceftazolano, tazobactam, ceftazidima, bivactam. Estos son productos relativamente nuevos y que se usan, muchos de ellos tienen acción antipseudomónica y todos están acompañados de un inhibidor de la beta-lactamasa. Hoy día las beta-lactamasas son enzimas que inclusive ya se clasifican como de espectro extendido. Beta-lactamasa de espectro extendido, que son las llamadas BLE, o que son enzimas que protegen a la bacteria de la acción de estos antibióticos corrientes. Acá, por ejemplo, de FEPIME, pero cuando se le pone el inhibidor, pues les es más difícil que el antibiótico pierda su utilidad. Aquí uno de estos antibióticos, es el ceftolozano, tazobactam
y es de amplio espectro para infecciones intraabdominales, infecciones urinarias, etcétera, etcétera. Aquí con estos nuevos antibióticos pasó lo mismo que pasó con todos los demás. Toda escoba nueva barre bien. Ese es el tema de los antimicrobianos. Todos los antimicrobianos cuando comienzan son lo máximo. Sirven para todo. Pero cuando se comienzan a utilizar, las bacterias se aprenden los mecanismos de acción y los combaten y simplemente dejan de actuar contra esas bacterias. Así que el problema que tenemos es serio porque hay mal uso y abuso. Entonces aquí vemos el espectro, que las cefaloporinas de cuarta son casi que igualitas a las cefaloporinas de primera, con acción casi similar para gram positivo y gram negativo aeróbico, y no cruzan, algunos de ellos no cruzan la barrera hematoencefálica, ¿no? Bueno, las orales son un montón. Cefalodoxil, cefalexina y así. Una cantidad enorme que nunca me parece que no tiene ningún sentido que ustedes aprendan esto, nada más que sepan que las hay en el mercado y son sumamente costosas. A veces un solo antibiótico de esto, una pastillita te cuesta a nivel del mercado $15, $20. Una. Entonces son productos que no tienen realmente una mayor utilidad. Vean aquí. Y los efectos adversos son muy similares a los de la penicilina. Sin embargo, pues algunos pacientes que le dicen a uno que son muy alérgicos, preferible no darle la cefalosporina. Cualquier paciente que le diga que es alérgico a un medicamento, usted no se lo ponga mejor, porque puede buscarse un problema. Bueno, tenemos el grupo de los glicopéptidos. En los glicopéptidos está la vancomicina, que ya lo vieron allá al principio. Esa vancomicina tiene una acción básicamente sobre gérmenes gram positivos, específicamente los estafilococos y los enterococos. Y lo usamos para el estafilococo resistente a oxacilina. Porque si el estafilococo es sensible a la oxacilina, entonces le damos la dicloxacilina o la oxacilina. Pero si es resistente, entonces hay que darle vancomicina o teicoplanina. La vancomicina es el producto más antiguo y es un producto muy bueno, producto que tiene muchos años, pero tiene un defecto y es que es tóxico al riñón, es nefrotóxico. Los glicopéptidos, ya dijimos el mecanismo de acción, la pared celular. Aquí tenemos el espectro de los glicopéptidos. Actúa sobre gérmenes gram positivos aeróbicos y no entra a barrera hematoencefálica a un buen nivel. Si la barrera está inflamada, puede que entre un poco, pero no entran tan bien como uno le gustaría que pasaran, ¿no? Son bactericidas, ya dije que no cruzan la barrera. Los efectos adversos básicos son nefrotoxicidad, producen aumento de la creatinina sérica y también una disminución de la tasa de filtración glomerular. Recuerden que el riñón está formado por millones y millones de glomérulos y los glomérulos son los que filtran la sangre y la transforman en la orina. Estos medicamentos producen lesión del riñón y entonces va a producir nefrotoxicidad, o sea que la creatinina comienza a elevarse y la tasa de filtración glomerular comienza a disminuir. Si nosotros usamos la vancomicina junto con un producto que es nefrotóxico por sí mismo, como es los aminoglicósidos, podemos lesionar al riñón seriamente, ¿no? Y producirle una insuficiencia renal. Cuando la vancomicina
se pasa muy rápido por la vena, se produce una reacción de tipo histamínico que causa el llamado síndrome del cuello rojo. Mucha gente lo confunde con una alergia. Y es que el cuello se le pone rojo, como si fuera un tomate, ¿no? Pero es por la liberación brusca de histamina en el paciente. La teicoplanina, la teicoplanina es una vancomicina moderna, es el producto moderno más nuevo y tiene la gran ventaja que es muchísimo menos nefrotóxico que la vancomicina. El problema que tiene todavía la teicoplanina es que no está aprobado por la FDA, el Federal Drugs Administration, eso es en los Estados Unidos. Sin embargo, en Europa se usa mucho este producto y aquí lo estamos usando mucho y nos ha ayudado mucho porque es poquísimamente nefrotóxico. Y entonces podemos usarlo con tranquilidad en las personas de más edad que ya tienen los diabéticos o hipertensos que tienen lesión del riñón por estas enfermedades de fondo. En los casos en donde hay un estafilococo dorado resistente a oxacilina, dijimos que deberíamos usar teicoplanina o vancomicina. Si el paciente tiene una función renal muy mala y hay riesgo de insuficiencia renal, entonces damos este otro medicamento que es la alternativa. Eso es el grupo de las 2-oxazolidonas. Se usa por vía oral o parenteral y el nombre es Linezolid. También este medicamento lo usamos solamente en infectología, no lo usa medicina general, tampoco medicina interna, lo usamos acá en infectología. Se lo hago como comentario porque no es que lo van a usar a menos que vayan a ser residentes de infectología. Es un antibiótico sintético, tiene espectro igual que la vancomicina, sin embargo tiene como efecto adverso trombocitopenia, o sea, disminución de las plaquetas, leucopenia, inhibe la monoamina oxidasa y entonces produce el llamado síndrome de Antabuse, que es náusea, vómito, cuando se toman bebidas alcohólicas o queso, por el riesgo de hacer una crisis de este tipo, ¿no? Recuerden la oxazolidona, que es el Linezolid. Con la utilidad de la dosis oral, casi que es lo mismo que la dosis parenteral. Bueno, ahora llegamos al grupo de los aminoglicósidos. En el caso de los aminoglicósidos, vemos que estos productos, como ven, tienen que ver con la síntesis proteica. Y los aminoglicósidos básicamente son productos para gérmenes gram negativos. Esta era la lista de aminoglicósidos al principio del siglo XX. Mire cómo hemos quedado. Solamente con gentamicina, amicacina, streptomicina y neomicina. Esta neomicina es para uso tópico. La streptomicina se usa para la tuberculosis básicamente y para también las riquecias. La amicacina y la gentamicina son con los dos únicos que nos hemos quedado a nivel de la medicina clínica y de la infectología, porque son productos para gérmenes gram negativos y la streptomicina básicamente es para la tuberculosis. La amicacina y la gentamicina para gérmenes gram negativos. Y ya dijimos que actúan sobre la síntesis de la pared celular, ¿no? A ver, alguien que me lea esto, vamos a ver por aquí a quién llamamos.
¿Quiénes están aquí? Claudia Párez. Claudia, léeme lo que dice ahí. Dice que los aminoglicosidos son efectivos contra bacilos gram negativos, contra aerobios, que son efectivos para la tuberculosis, son bactericidas. Ya. Había un producto, ya esto no lo vamos a quitar aquí porque ya no se usa. Había un producto que se llama espectinomicina que actúa sobre el gonococo, gonorrea. ¿Y aquí qué significa esto? A ver, Claudia, ¿qué significaba esto aquí? No sé. ¿Estaba prestando atención o no estaba prestando atención? A ver, Sebastián, dile de qué es eso. Que atraviesa la barrera hematoencefálica. ¿Qué qué? Que atraviesa la barrera hematoencefálica. Que no la atraviesa. Mira que esto no atraviesa para allá, entonces así, ¿ve? No atraviesa. La penicilina, recuerda que la flecha iba directo allá. Aquí hace así. No entra a la barrera hematoencefálica. Ok, los aminoglicósidos también tienen otra acción tóxica, que es la ototoxicidad y también bloqueo neuromuscular. La ototoxicidad tiene que ver con el vestíbulo, la cóclea, donde están las fimbrias estas, del área coclear, y que tiene que ver con el equilibrio y produce tremendos mareos y pérdida del equilibrio, ¿no? Y también cuando se usan en anestesia a veces puede producir bloqueo neuromuscular. Pacientes operados. Yo creo que hasta aquí era bueno, ¿alguien tiene a mano ahí? Déjeme buscar el programa por una cosa. Creo que el de hoy era hasta oxacidona. ¿Hasta dónde? Hasta aminoglicósido. No, hasta oxacidona. Ah, bueno, hablamos un poquito más. Aminoglicósidos. Sí, vamos a ver ahora en los 20 minutos que nos faltan. Como hoy no tenemos el quiz, pero podríamos hacerlo así. Vamos a hacer unas preguntitas así, sencillas, para ver ustedes cómo responden a esto, ¿no? Hoy no tenemos ninguna calificación, así que nada más es para ver. Yo le voy a presentar un caso clínico. Déjenme ver una cosa. Bueno, vamos a seguir ahí porque si el cambio pierdo tiempo. Vamos a poner el temario de hoy ha sido penicilinas, cefalosporinas, ¿correcto? Penicilinas, cefalosporinas, los glicopéptidos, y hablé algo de aminoglicósidos, porque eso lo podemos dejar para la próxima de nuevo, o revisar un poquito más. Pero con esos dos temas yo creo que podemos elaborar algunas preguntitas ahí. Vamos a ver. A ver, Fernando Carrillo. Sí, Fernando, tú eres médico en un centro de salud y te llega una paciente de 78 años de edad que tiene una pierna enrojecida.
a nivel del tobillo y de la parte proximal hasta la mitad de la pierna. La tiene roja, caliente, y ella dice que parece ser que estando haciendo sus quehaceres se lesionó, la gente dice se raspó la pierna, ahí por el maléolo externo, un poquitito ahí se ve como un rozón ahí, pero no hay mayor cosa. Anoche le dio fiebre con escalofríos y tiene la pierna hinchada, edematosa, eritematosa y caliente. Primera pregunta. ¿Cuál es el agente que tú puedes pensar que está causando este problema? Primero dime si es un gran positivo, un gran negativo. Yo diría que un gran positivo. Un gran positivo. De los gran positivos, ¿cuál agente te gusta para ser el causante del problema? Yo diría que Streptococcus pyogenes. Streptococcus pyogenes, muy bien. Si es Streptococcus pyogenes, ¿cuál es el diagnóstico que tú le das a esta paciente? Para darte una idea, digo, me hubiera gustado buscar las imágenes porque con imágenes se trabaja mejor, ¿no? Pero la imaginación también ayuda. Uh-huh. El enrojecimiento de esa pierna es como si fuera difuso para arriba, así. Inclusive tiene una lineecita que se va como hacia el muslo, hacia la parte interna del muslo. Ajá. Y cuando le tocas en la ingle tiene dolor. Sería erisipela. Una celulitis linfangitis. Linfangitis porque tiene el trayecto linfático. O erisipela en buen panameño. ¿Correcto? A ver, ¿cuál es el tratamiento? Primero, ¿qué antibiótico tú escogerías? Porque la paciente no es alérgica a nada. ¿Qué antibiótico escogerías? Yo le doy una penicilina. ¿Cuál? Una penicilina G intravenosa. Oye, tú eres médico general, ¿qué le vas a dar penicilina G? ¿Por qué le vas a dar penicilina G? La benzatínica. En la fase aguda le vas a dar benzatínica. Diría yo que sí. Mira, la penicilina benzatínica es buena y podría hasta trabajar, pero en las primeras fases de cualquier infección tenemos que atacar al germen lo mejor posible. La penicilina procaínica me da mejores niveles que la benzatínica y la puedo usar unos 2 o 3 días y después le podría dar la benzatínica. A ver, la penicilina procaínica, bueno, no me gusta preguntar dosis porque no es el interés de estar ocupando neuronas con cifras, ¿no? Ya sabe que es procaínica y que hay que darla cada día, porque esa es la forma como los pacientes pueden fácilmente administrarse su medicamento. Pero si se lo pones difícil cada 12 horas, pues la pobre señora no tiene la facilidad de salir 2 veces al día de su casa, ni tampoco lo va a hacer, porque viven en lugares que no son tan accesibles y lo demás. Lo importante de esto es, ya que tenemos el diagnóstico de este tipo de infección, que lo van a tocar ustedes a lo mejor en las clases de tejidos blandos, que creo que lo da la doctora Pachara allá en el Santo Tomás. Lo importante de esto es que en estos pacientes que presentan la erisipela o la celulitis linfangitis, por regla general esto puede
recurrir. ¿Por qué? ¿Por qué recurre? ¿Alguien sabe? Diomar González. Diomar, despierta. ¿No me oye, Diomar? Sí, lo oigo. A ver, ¿por qué? ¿Por qué recurre la erisipela con tanta frecuencia? A ver, Yarimar Sánchez. ¿Por qué recurre Yarimar? Hola. Si no saben, digan no sé. Allí nadie se va a morir por eso. No sabe. A ver, ¿quién sabe? O sea, la enfermedad, porque es tan recurrente, no es cuando se lesiona la persona, entonces ya la bacteria puede traspasar y entonces afectar. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿A dónde está actuando esa bacteria? En la piel. ¿Qué parte? Jocelyn Vergara. A ver, Jocelyn. ¿Ah? ¿Qué hacen los estreptococos piógenes en esa piel? Ella tiene un recorrido que, si se fijan, tiene una linfangitis, se va por los vasos linfáticos. Por eso a veces vemos ese cordón enrojecido hacia la ingle, porque ahí están los primeros ganglios linfáticos, a ese nivel. La bacteria lesiona los vasos linfáticos y no se regeneran los linfáticos. Entonces, el vaso linfático afectado va a producir, el papel del vaso linfático es sacar el líquido que normalmente por bipedestación nosotros acumulamos en las piernas. Porque si uno se queda parado todo el día se le hinchan los pies. Si tiene buen sistema linfático, eso se va a drenar hacia arriba y no hay producción de edema. El edema hace que la pierna se haga más gruesa y distiende la piel. Es como que usted agarrara un pedazo de tela y lo distendiera. Usted ve los cuadritos de los poros de la piel, como que se separan. Entonces, al separarse de eso allí, las bacterias entran más fácilmente y vuelven a infectar. Y viene una cuestión recurrente y que termina muchas veces en lo que se llama elefantiasis de la erisipela, que son esas piernas gordas, gruesas, edematosas, y van repitiendo las infecciones 1, 2, 3, 5 veces, etcétera. Y si usted no protege a ese paciente con penicilina, en este caso benzatínica, administrada cada 15 días, en esos pacientes que ya tienen historia de recurrir 1, 2, 3 veces, si usted no hace eso, va a seguir y a la larga vas a tener un paciente muy enfermo con esa erisipela, con la pierna totalmente deformada. Entonces, ahí es donde la penicilina benzatínica actúa muy, muy bien, porque evita que esa pierna se vuelva a infectar, se aumente más el volumen, lesione más los linfáticos y por ende venga otra recurrencia. ¿Correcto? Bueno, vamos a otro caso. A ver, Miguel Medina. Miguel. Cierto. Sí, Miguel, tú estás de estudiante de medicina y tienes una novia ahí en la facultad. Y entonces tú tienes allí te sientas ahí en la banquita del pasillo, ¿no? Y te da un día cansado así, y te recuestas en la novia así, y ella te comienza a tocar a buscarte a ver si tienes puntitos negros en la frente, ¿verdad? Y de pronto encuentra uno ahí y con la uña viene y ¡zas! Lo aprieta. Pero dice, oye, no salió nada. Y tú te sientes ahí
como que te quedó algo ahí, pero bueno, no le das mucha importancia, te vas a tu casa, al día siguiente estás con el ojo hinchado, casi no puedes abrirlo, y una área eritematosa, roja, caliente, en esa área donde tenías el famoso puntito negro, y sigue la situación, el ojo hinchadísimo, se te va eso hasta casi la mitad de la cara y vas a ver al doctor, bueno, el que sea allí, pues. Ahora tú eres el doctor que te llega ese paciente. ¿Qué haces en ese momento? A ver, dime. Bueno, primero tendré que pensar en cuál es el microorganismo que está causando la infección, porque sí se nota que es una infección. Sí, claro, lógico, ¿verdad? Entonces, rojo, caliente, eritematoso. Si quiere le puede poner fiebre. A ver. Bueno, por ser, o sea, lo que entiendo es que había una espinilla, se le reventó la espinilla y en lugar de sacar el pus hacia afuera, salió hacia adentro y por vía sanguínea. Y llegó entonces y afectó también a las estructuras del ojo, por eso entonces después la hinchazón en el ojo y demás. Entonces, si fuera como una espinilla por acné, podría ser un Propionibacterium acnes. ¿Tú crees que el Propionibacterium va a hacer eso? No, no realmente. O sea, se afectaría más que nada en la piel, pero también está afectando el ojo. En el espectro ese que tenemos ahí ahora mismo, ¿a dónde lo situarías? ¿En los azules o en los rojos? Creo en los azules. Ajá. ¿Y cuál sería tu preferencia en los azules? ¿Qué germen? Un Staphylococcus aureus. Un coco gram positivo, ¿verdad? Bueno, estás pensando que es un coco gram positivo. Como no, si tuviera secreción allí, ¿qué harías? Secreción en el ojo. Allí en el área donde apretaron hay una secreción purulenta que está saliendo por ahí. ¿Qué harías? Bueno, primero se desinfecta el área, se limpia, y luego entonces tendría que aplicar un antibiótico tópico. ¿Y por qué? ¿Tú crees que un antibiótico tópico a nivel del ojo y de la cara, tú crees que te podría ayudar a manda a ese paciente a la casa, se puede morir? No, o sea... ¿Por qué? ¿Por qué se puede morir? Digo, sería para tratar lo que está saliendo de ahí del puntito. Pues, no. Para evitar también que estás pensando no como un médico con ese material purulento, que es lo que no hace mucha gente. Ok, le saco una muestra para... Claro. ¿Qué hace? A ver, dime qué hace. ¿Ah? Un cultivo. Con tinción de Gram. Una tinción de Gram. A ver, ¿y qué es la tinción de Gram? O sea, en una técnica en donde utilizamos ciertos tintes para ver si se tiñe o no la membrana del peptidoglucano, que en el caso de la Gram positivo sí lo absorbe ese tinte y entonces tiene esta coloración púrpura. Ok, entonces vas al microscopio y ¿qué vas a ver? Bueno, vería unos cocos de color púrpura, o sea, formas bolitas con forma púrpura. Ajá, posiblemente en forma de cadenas. ¿De cadenas? No, estafilococos, con forma de racimos. Racimos, correcto. Sí. Entonces, ya sabemos que eso, mandaste tu cultivo, pero antes el cultivo va a demorar ¿cuánto tiempo? ¿Demora un cultivo, más o menos? 24 horas. Para poder saber exactamente, más o menos 48 mínimo. Y entonces, ¿qué haces en esos 48? ¿Le pones ahí un ungüentito y lo mandas para la casa o qué haces? También tendría que ver primero también la afección en el ojo. O sea, y entonces bueno, el ojo está bien, por ahora. El ojo está bien, no tiene nada en el ojo. Todo parece ser circunscrito allí. A ver. Bueno, podría recetar un antibiótico que tenga un espectro que abarque la mayoría de los gram positivos. A ver, ¿cuál antibiótico de los que hemos hablado recomendarías? Bueno, puede ser neomicina, por ejemplo, porque tiene que ser tópico. Si es tópico, puede ser neomicina o... ¿Tú crees? Mire,
bueno, usted todavía no tiene la malicia esta, ¿no? Recuerden lo siguiente, esto de aquí se llama el triángulo de la muerte. A veces lo que uno no hace tempranamente tiene consecuencias serias. Si tú tomas la parte positiva de esto, por no asustar a la gente, lo primero que te va a decir el familiar, el papá, la mamá o quien fuera, ay, pero eso es tan grave así que tiene que dejar, hay que darle antibióticos más fuertes. Tú le debes decir, sí, hay que darle antibióticos más fuertes, porque estamos en el triángulo de la muerte. Las infecciones a nivel del ojo, de la nariz, de esta área de aquí, pueden ser potencialmente mortales, con consecuencias a veces fatales. Yo te dije lo del ojo, que estaba el ojo cerrado, pero no te debí decir también que cuando que le abrimos el ojo, lo mandamos a mirar para arriba, para abajo, para un lado, para otro. Si todo está bien, pues eso no está en el ojo todavía. Estos pacientes, de entrada, uno tiene que pensar, uno, que el estafilococo es, ya sabemos que el 90 y tanto por ciento de los estafilococos en Panamá son resistentes a la penicilina. Así que una penicilina está descartada. Segundo, que que la mayoría de los estafilococos que hay circulando ahora mismo son oxacilino sensibles. Entonces, una alternativa es, si la lesión se ve muy superficial y no está muy comprometido, no hay mucho edema, no hay mucha eritema, no hay fiebre, no hay nada, podríamos darle dicloxacilina por vía oral un par de días. Eso sí, te tienes que comprometer a que ese paciente te regrese con cualquier situación que él vea que no mejora, etcétera, no lo puedes dejar a la libre, ¿no? Tienes que establecer una relación con el familiar y explicarle que eso tiene sus riesgos, porque está en un área de peligro. Eso sería la primera opción. La segunda opción sería, mire señora, eso está muy cerca del ojo, yo le aconsejo que mejor vamos a llamar, como tú eres médico general, vamos a llamar, porque muchas veces ustedes están trabajando en los cuartos de urgencia, ¿no? Vamos a llamar al especialista de infectología para ver si él considera que lo puede mandar a la casa o se queda. Pero no tomen ustedes la responsabilidad de mandarlo a la casa con una lesión de ese tipo. Si eso ocurriera en un brazo, en una pierna, tú puedes tener más opción de tratamiento. Pero en esa área de la cara es importante prever que puede complicarse. Entonces allí le podríamos, si llega el infectólogo, probablemente va a decir, no, mire señora, a lo mejor vamos a dejarlo un par de días aquí, le vamos a dar una medicación intravenosa, que en ese caso sería que no es alérgico a nada. Bueno, o sea, oxacilina. Y si fuera alérgico, Jocelyn Vergara, que está ahí debajo de Miguel, ¿qué le darías? Si fuera alérgico y tuvieras que darle algo por la vena, intravenoso. ¿Hola? ¿Podría ser vancomicina? ¿Cómo? Vancomicina, ¿me escuchas? Podría ser vancomicina, sí, porque primero que es una persona joven, el riñón no debe estar comprometido para nada, y se le puede dar vancomicina, ¿cómo no? Porque no es alérgico, él es alérgico, si fuera alérgico a las penicilinas. ¿Qué otra alternativa le darías tú, Miguel? Si no es vancomicina, ¿cuál le podría dar? Que lo dijimos hace un ratito, que es el pariente más cercano de la vancomicina. Teicoplanin. Muy bien, muy bien. Y si no hay esas dos, ¿cuál darías, Jocelyn? Neselí.
¿Cómo? La línea Solid. Línea Solid, muy bien. Se dan cuenta de una cosa. Las clases, si nosotros vemos la clase como un aprendizaje inmediato, cuando ustedes salen de una clase, ustedes deben tener un concepto básico. Ahora, si yo me pongo en una clase a darles a ustedes toda una serie de ramas y de hojas y de flores y de cuestiones, cuando ustedes salen de la clase salen perdidos. Lo importante es que ustedes tengan un concepto básico. Y de eso se trata las clases. Yo trato siempre de hacer la clase así. Y los exámenes son exactamente así, ¿no? Entonces, todo estudiante, yo fui estudiante de la Facultad de Medicina también, yo me gradué de esa facultad. Y como les digo yo a mis estudiantes, una cosa es cuando uno es estudiante y otra cosa es cuando es profesor. Cuando uno es profesor se le olvida cuando fue estudiante. Entonces, a veces en la facultad hay un concepto de que si los estudiantes ven los famosos profetas, es porque estudian en base a profetas. No, yo no lo miro así. Yo lo miro que cuando uno está en un mar de tanta información, uno le ayuda el tipo de preguntas que se hace porque las preguntas orientan al qué área del conocimiento se está intentando demostrar que tú conoces el tema. Entonces, diga. Ay, sí, ya me fui entusiasmando. Son las 5:02. Bueno, seguimos conversando la próxima. Entonces, me dicen la hora del sábado. ¿Ya la tienen? 2 de la tarde, de 2 a 3. Perfecto, pues. Bueno, chao. Hasta luego.